Buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar el segundo video. Este segundo video es con respecto a la materia del proyecto Terminal 2, hablando específicamente de la actividad de implementación de una red LAN en las instalaciones del CECATI número 12. Ya en este video podemos hablar de que ya concluimos, se puede decir que 3/4 de la etapa, en la cual inclusive estamos dentro del interior del taller de informática 2, en el cual podemos ya hablar de que ya está concluida esta etapa, ya está concluida la red. Haciendo un recordatorio, el cableado de la red LAN en esta aula se realizó con un cable categoría 6, se realizaron con rosetas y se establecieron 16 nodos. En este taller, realmente de este taller surge el centro de comunicaciones que tenemos aquí a la derecha. De hecho, le vamos a dar un vistazo a este centro de comunicaciones. Aquí, si se observa, llega nuestro tendido de fibra óptica, llegan nuestros routers y posteriormente tenemos este router, TP-Link, que es el que nos da la salida al interior del CECATI de la señal simétrica de internet. A continuación vamos a observar cómo se realizó el cableado, cómo quedó finalmente. Aquí observamos cómo está el cableado ya en sus canaletas, cómo tenemos las rosetas de salida, cómo tenemos la terminal. Esta terminal es con el cable categoría 6 de la marca Systimax. Vamos a observar también aquí en este otro equipo cómo podemos cambiarle la dirección de IP a una dirección estática. Esas direcciones estáticas ya están declaradas en la entrega, en el documento de la descripción de la solución de nuestro proyecto, que se llama Implementación de una red LAN, atendiendo a la pregunta de investigación de la segmentación de una red para mejorar el tráfico de datos. Entonces aquí vamos a observar cómo le vamos a declarar la IP estática a este equipo. Recordando que esta IP es parte ya de un dominio que fue previamente declarado y que está documentado en la segunda entrega. Aquí vamos a observar cómo, por ejemplo, nuestra salida, nuestro gateway, nuestro DNS, pues es la dirección 192.168.0.1. En este caso la IP para este equipo es la 06. Vamos a verificar, y una vez que le configuramos la IP a este equipo, vamos a checar su salida. Vemos que ya tiene su salida a internet. También vamos a revisar cómo podemos checar si efectivamente nos aceptó la dirección IP que le cargamos. Aquí ya podemos observar en un modo de consola que tenemos la IP 192.168.0.6, la máscara diagonal 27, que corresponde a 255, 255, 255, 224,
y a la salida de gateway, que es 192.168.0.1.